Bueno, ¿se escucha bien ahí? Buenos días. Bueno, yo he tenido algunas devoluciones cuando hacemos conferencias de prensa, como que me extiendo un poco, me voy por las ramas. Yo pienso que la reflexión está ligada al tiempo. Y en estas épocas de taquipsiquia y de velocidad de los sucesos, uno presta poca atención. Y yo creo que este es un momento de encuentro, más allá de la información que podamos bajar ahora para ustedes y de las preguntas que surjan. Es un momento de encuentro donde todos vamos aprendiendo determinadas cosas. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque en realidad debe hacer aproximadamente una semana estuve en un medio radiofónico y hablé de que seguramente estábamos con la posibilidad de algunas variantes. Estas no son cepas como a veces las nombran por ahí. Una nueva cepa sería un SARS-CoV-3 y en realidad nosotros estamos con el COVID-19 que corresponde al SARS-CoV-2. De modo que no es una nueva cepa, sino que es una variante, una mutación del virus y es una variante del COVID-19. Yo siempre digo, por eso sin extenderme, que los microorganismos están en el planeta mucho tiempo antes de que lleguemos nosotros al planeta, que son inteligentes, que se adaptan, que aprenden y en definitiva, bueno, se llevan la vida de las personas, de nuestros seres queridos. Se observó en Brasil en alguna oportunidad con más de 13 millones de infectados y con más de 330.000 muertes de fallecimientos, que se había estabilizado en alguna medida la cantidad de infectados y los decesos de las personas. Pero a partir de febrero del 2021, es decir, de este año, se observó que había una mayor cantidad de infectados y había aumentado la mortalidad, la letalidad y la mortalidad de los pacientes. Todo esto además en pacientes más jóvenes que los que estábamos viendo, de modo que bueno, se puso especial énfasis en esto y el CDC, que no es nada más que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, clasificó algunas variantes del virus que eran las que nos preocupaban más. En esto estaba la variante P1, que hoy nos ocupa un poco el espacio, estaba la variante B117, en fin, con números y letras que no tiene sentido que las digamos ahora, pero no son más allá que las variantes de Brasil, del Reino Unido, de Sudáfrica. A nosotros nos ocupa un poco la variante P1, que es la variante de Brasil, que en realidad esta variante fue detectada en diciembre del 2020 ya en Japón. Y más del 40% eran a esta variante, a P1. ¿Por qué es importante, digamos, esta variante? Porque en la medida que apareció la mutación esta, hemos visto que la cantidad de brotes y de personas infectadas ha aumentado, que ha aumentado la internación en los hospitales con respecto a la cantidad de pacientes, que ha aumentado la gravedad de los pacientes, y muchos de ellos sin comorbilidades, como veníamos diciendo, y ha bajado la edad de afectación, es decir, el rango etario entre los 30 y los 40 años hemos visto que se presenta. De modo que estamos hablando de que hay mayor infectividad, hay mayor transmisión viral y casos más graves que los que veníamos detectando para su tratamiento. Todo esto llevó obviamente al aumento de la letalidad y la mortalidad de esos pacientes. ¿Qué pasó, digamos? ¿No? Digo, ya que tenemos el tiempo, los virus mutan, hubo una mutación de una proteína del virus que se llama Spike, que es la llave de entrada a las células, a un receptor que se llama ECA2, todo esto es parte de la información, y al aumentar la afinidad de esta proteína por el receptor, aumentó la infectividad y por ende, al aumentar la infectividad,
aumentó la transmisibilidad de la enfermedad. Nosotros hemos observado, no solo nosotros, en el mundo se ha observado que esto está íntimamente ligado a la exposición. En la medida que aumentó la exposición y la transmisión viral, aumentó la posibilidad de contagios y bueno, se ha reducido la edad, obviamente, de afectación y la letalidad y la mortalidad de esos pacientes. Pero este punto que dije recién es muy importante porque la gente joven en general tiene una falsa sensación de protección, o veníamos, digo, me voy a incluir, con una falsa protección. Esto lleva en alguna medida también al cansancio por la pandemia, creo que todos ya llevamos mucho tiempo en esto, y entonces ha llevado a que bajemos las medidas de precaución que teníamos, por esta falsa protección, quiero decir, a no respetar o al menos lo que sugerimos desde el sistema de salud, que siempre reafirmamos, ¿no? El mantener la distancia física entre las personas, el uso de barbijo, los ambientes ventilados y es muy importante este detalle que le decía, que en la medida que aumentó la afinidad de esa proteína por ese receptor, hay mayor cantidad de infectados, mayor transmisión de la enfermedad y mayor mortalidad. O sea que la variante está ligada específicamente al aumento del contacto con la gente, del contacto entre nosotros. Esto como para poder hacer una introducción, porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es eso, hay variantes que han mutado del virus, que se presentan y que son mucho más graves que lo que veníamos viendo de la enfermedad. Bien. Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar, como siempre. Bueno, en el día de ayer, durante horas de la tarde, se nos confirmó del laboratorio Malbrán, que es donde se envían todas las muestras, donde uno tiene sospecha de que puede haber otra variante, la confirmación de la cepa Manaos en 25 de mayo. Podemos preguntarnos por qué decidimos hacer esto, es decir, enviar una muestra. Tenemos la sospecha clínica como la sospecha epidemiológica, son las únicas dos formas que uno puede hacerlo. La sospecha epidemiológica obviamente estuvo porque sabemos que estamos ante un aumento de casos, si bien en estos días el aumento no ha sido importante, pero el aumento en los últimos días de mayo, principio de junio, sí estuvo muy presente. ¿De dónde pensamos nosotros que podemos pensar de que hay otra cepa el 25 de mayo? Justamente con el seguimiento que le hacemos a los pacientes cuando son COVID positivos. Nosotros interrogamos a los pacientes qué contactos han tenido, de dónde han venido, si han viajado. El historial de viaje es muy importante para la detección de otra cepa, porque sabemos que en otros lugares la cepa Manaos es de circulación comunitaria, que acá en 25 hasta el momento no está demostrado, porque con con un solo estudio no podemos definirlo, pero sí podemos pensar por el aumento de casos. Entonces, a través del interrogatorio entendimos de que la persona cual dio positivo para la cepa Manaos podía ser el inicio de un montón de contagios más. ¿Esto qué hace? No hace que nosotros cambiemos el tratamiento, que haya un tratamiento distinto, que haya algo más para hacer. Algo más para hacer, lo que siempre decimos, son las medidas de prevención que tenemos que tener todos, que es el aislamiento, lo que dijo el doctor Martínez recién, el uso del barbijo, el no tener reuniones, el no juntarse. ¿Por qué? Porque esta cepa se caracteriza principalmente por la contagiosidad. ¿Qué significa? Que contagia muchísimo más que cualquier otra cepa. ¿Y por qué lleva a lo que lleva la cepa Manaos? Porque justamente infecta más y la gente, obviamente, se va a infectar la gente que son mayores, las que tienen factores de riesgo, las que tienen otras comorbilidades, y de ahí la gravedad de esta cepa. Entonces, nosotros lo más importante no es poner en alerta a la población, no es tampoco el miedo, porque no hacemos nada con dar miedo. Lo que sí tenemos que decirle a la población lo que nos está pasando el 25 de mayo. Estamos ante una cepa que no la teníamos hasta el momento,
y que debemos, por sobre todas las cosas, insistir en lo que es el aislamiento. Cuando nosotros hablamos de aislamiento y llamamos por teléfono y decimos a la gente, por nuevo protocolo son 10 días de aislamiento, pero no para todos es igual. El aislamiento de los 10 días depende de cada persona. Sabemos que hasta el día 12 hay un 1% de probabilidad de seguir contagiando. Y si esa persona tiene la cepa Manaos, justamente ese 1% es muy importante para seguir contagiando. Eso es lo que tenemos que saber en la población, que tiene que estar en pleno conocimiento de esto, porque son las únicas personas que pueden responder ante las medidas que uno le indica. Así que lo importante, por sobre todas las cosas, es mantener el aislamiento, el uso de barbijo, el alcohol en gel, el no reunirse, y es muy importante en estos casos la vacunación. ¿Por qué la vacunación? Porque también si puede sufrir, tener el COVID por la cepa Manaos, justamente, con la vacunación sabemos que está más acentuado el cuadro clínico. A esto lo voy a leer para que después no haya confusión. 25 de mayo tenemos 13.249 primeras dosis aplicadas. Esto sería 1/3 de la población total de 25 de mayo que esté vacunado. La verdad que es una gran satisfacción, una gran gestión tener a toda esta población vacunada. Y tenemos más del 60% de los inscriptos vacunados. Esto es todo un logro, por lo cual tenemos que ir por más vacunación para que la gente entienda de que debe estar vacunada. Ante cualquier duda que tengan las personas en cuanto a la vacunación, cómo se deben de vacunar, quiénes no, quiénes sí, están el centro de vacunación atrás del hospital, donde está funcionando en este momento para evacuar todas las dudas. Y además otra cosa, tenemos 4.000 vacunados con la segunda dosis, que no es poco. Esto con la segunda dosis amplía un poco más, obviamente, el tiempo de protección. Estos son datos sumamente importantes, son datos que si bien nos alegran, alivian en cuanto a la posibilidad de tener gente en terapia intensiva con complicaciones graves. Quiero terminar mi charla diciendo de que todo esto está en nosotros, en el cuidado que tengamos, en lo que hagamos y en hacer cumplir, si vemos a alguien que no cumple, con el aislamiento, y que tengamos en cuenta que el aislamiento es lo único en este momento más importante para poder frenar esta cepa. Es importante, digo, el encuentro y poder bajar la información a la población, porque de esto se viene hablando hace mucho tiempo, pero en realidad es la primera confirmación ahora virológica que tenemos. Digo, nosotros fantaseábamos, nosotros, la población en general, con que si ustedes observan otros partidos aledaños, cercanos, la situación en la que se encuentra, indudablemente ha bajado la edad, ha aumentado el contagio y ha aumentado la mortalidad de la gente en pacientes jóvenes. Yo de esto, en un medio radiofónico, debe ser alrededor de una semana, lo expresé, incluso lo expliqué brevemente, sin extenderme demasiado, porque no sé si tiene mucho sentido en una conferencia de prensa que no está ligada específicamente a la información científica, pero lo dije claramente. Creo que dije además, cuando me preguntaron al respecto, que un animal que tiene 4 patas mueve la cola y dice wow, casi seguro que es un perro. Y evidentemente esto era así, y ahora tenemos la confirmación. No sé cuándo fue esto, ayer. Fue en el día de ayer, quiero aclarar que no es la primera muestra que mandamos. Hemos tenido muestras anteriores, las cuales en ninguna ha venido de la cepa Manaos, y tenemos otra tercera muestra en camino para ver en qué situación estamos. Así que hasta el momento no teníamos confirmado, hoy sí lo tenemos confirmado. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Buen día. Para consultarles, ¿no? Y de acuerdo a lo que ustedes están siguiendo, ¿qué tan lejos o tan cerca, ¿no?, estamos de la circulación comunitaria, que seguramente ahí debe preocupar un poco más, y frente a esta mayor contagiosidad, cómo se están preparando desde el hospital, que sabemos que, digamos, los recursos no abundan y bueno, y las camas tampoco, ¿no? Sí, sobre todo, entre camas y recursos
farmacológicos me refiero. Lo que no abunda, ni acá ni en ningún lugar, es el recurso humano, que es el recurso crítico al que nos enfrentamos. De modo que esa es la preocupación fundamental. El enfrentarse a esta nueva variante es más o menos lo que tuvimos anteriormente, la doctora recién lo expresaba, no es que cambiamos específicamente un tratamiento. Con respecto a la circulación viral, y seguramente en la medida, por eso dije, en la medida que hay mayor afinidad, quiere decir que el virus tiene mayor afinidad por el receptor de ingreso celular, ¿sí?, y de la infección que produce y de las patologías asociadas. En la medida que haya mayor exposición, va a haber mayor cantidad de contagios. Es más, está ligada la exposición a la posibilidad de la variante que surgió. En la medida que, por eso digo que estos microorganismos son inteligentes en alguna medida, ¿no? En la medida que nosotros tenemos la posibilidad de contactarnos entre nosotros y contagiarnos, existe la posibilidad de que surjan variantes. Esto es así, de modo que la circulación viral seguramente surgirá o ha surgido en la medida que nosotros más nos expongamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, un poco la pregunta iba ligada a lo que usted ya respondió con el tema de vacunación, sí, pero digo, ¿qué pasa con esas personas que ya tuvieron el COVID? ¿Esta variante los puede infectar de nuevo? Sí, obviamente, las reinfecciones están, en todos los papers que uno lee, las reinfecciones existen, eso es así. No hay, si bien se dice que las vacunas tienen una cierta protección, pero todavía no está todo dicho como se sabe respecto a esto. Obviamente que sí, las reinfecciones sí. Lo que sí ha cambiado por protocolo, que aquellas personas que han tenido COVID y que están ante una nueva exposición al COVID no deben de hacer aislamiento. Eso es una de las cosas nuevas del protocolo. Pero bueno, estas cosas las dice un protocolo. Obviamente que uno cuando habla con la persona que tiene COVID, esto es individual, porque uno tiene que evaluar el contexto familiar, el contexto donde trabaja. Hay un montón de cosas que uno debe de tener en cuenta. Todos nos regimos por un patrón, que para nosotros son los protocolos, pero obviamente adaptamos el protocolo a cada persona. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es muy interesante, porque estábamos hablando de que hay un cambio de la proteína, que se llama Spike en el virus, que actúa sobre el receptor EK2 y al aumentar la afinidad que tiene, aumentó la posibilidad de contagios y de infección, obviamente. Y además hay un escape del sistema inmunitario con las nuevas variantes, de modo que la posibilidad de reinfección aumentó notoriamente. Así que la pregunta es muy interesante, está ligada justamente a eso. Buenos días. A modo informativo, en cuanto al seguimiento de este paciente, ¿se puede saber si es por viaje al exterior o simplemente por circulación interna? No, es de Cava. Gracias. Buen día. Preguntarles a los dos cuáles son los pasos a seguir ante esta situación. Si se van a hacer testeos, si se va a hacer un control más estricto o alguna cuestión en particular. No, el hallazgo de esta cepa en Manaus no hace de que uno, como ya lo dije, cambiemos, porque no tiene un tratamiento específico, no tiene más una medicación. Es cuestión nuestra, de cada uno. La única forma de bloquearlo es justamente con el aislamiento. Es la única forma que tenemos, con el distanciamiento, con el uso de barbijo. Evidentemente en ese caso no se usó. ¿Entendés? Algo falló de todo lo que normalmente nosotros decimos que debemos de cumplir. No hay nada más que lo que sabemos, las medidas, que si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de la pandemia siempre hablamos de lo mismo, hablamos del uso de barbijo, del distanciamiento, del alcohol en gel en las manos, de la ventilación. Esas cosas, fíjense ustedes, a lo largo de este año largo que hemos tenido de pandemia, siguen siendo las mismas. Por suerte en este momento con vacunas, obviamente que eso alivia, lo cual no hace que dejemos de lado el resto. Sí, buen día. Sí. La consulta es cómo está hoy la situación en el hospital de unidad de terapia intensiva. Sí, Manolo, digamos que la tuvimos, un poco más complicada la semana pasada.
Esto de lo que estamos hablando es muy importante porque el aumento de los casos puede llevar indudablemente al colapso del sistema sanitario. Esto es en cuanto al recurso de camas y de la posibilidad de disposición. La tuvimos bastante más complicada, en este momento no tanto, pero digo, bueno, siempre que me preguntan o que nos preguntan, nosotros hablamos y pensamos mucho en la cantidad de camas y en la cantidad de respiradores. De nada nos vale tener la tecnología y todo lo que hemos desarrollado en estos últimos años si no disponemos de personal para el cuidado. Y en la medida que estamos más expuestos, es cierto que no tenemos tantas bajas laborales como hemos tenido en otro momento, ya que hemos avanzado mucho con respecto a la vacunación, pero yo la doy vuelta un poquito a la pregunta. No es la cantidad de camas, de respiradores y la disponibilidad de camas en clínica médica, etcétera, sino que nosotros lo que tenemos que tener cuidado en cuanto al colapso que hablamos es fundamentalmente por el personal sanitario, que realmente ya está cansado, está extenuado, llevamos mucho tiempo. Para mí ese es el problema fundamental. La terapia está un poco mejor a lo que estuvo la semana pasada, pero eso no nos garantiza nada, ¿eh? Mañana puede estar peor de lo que tuvimos la semana pasada. Aparte es tan dinámico todo esto de las camas que en este momento si tenemos X cantidad de gente en clínica médica, lo que sería un intermedio, una terapia intermedia, pueden descompensarse y pasar a terapia, así que pasamos de tener 2 o 3 a tener 6 o 7 y no tener camas. Preguntan a la mañana, hay un sistema de camas que ustedes saben que se hace un control y a la mañana tenemos 5 camas disponibles y a la tarde no tenemos camas para internar. Eso pasó lamentablemente desde hace 2 semanas que nos está sucediendo esto tan terrible, ¿no? Cuando nos llega el momento de decir no tenemos más camas, bueno, es sinceramente una sensación muy angustiante para todos nosotros, sinceramente. Sí, de cualquier forma, el sistema sanitario indudablemente a nivel nacional está mucho mejor preparado a lo que estaba. De modo que, bueno, siempre existe la posibilidad a través del CIES y de la región sanitaria de la derivación de pacientes como de la aceptación también de pacientes por parte nuestra acá. Es decir, hay una situación mucho más dinámica que asegura en alguna medida la atención de las personas. Por suerte nosotros hemos podido dar respuesta a ciudades vecinas y también el Gran Buenos Aires en recibir pacientes. Sí, eso tenemos que aclararlo. Hace poco lamentamos el fallecimiento de una vecina de Bragado, que la tuvimos un buen tiempo acá. Pero bueno, eso hace de ser solidarios con el resto, ¿no? de las ciudades vecinas. Yo les quiero comentar algo, y lo quiero decir ahí bien públicamente para que quede el registro. Un paciente en terapia intensiva, más o menos, yo diría, probablemente la cifra que yo dé sea menor a la real del gasto del sistema sanitario. Un paciente ventilado en terapia intensiva con el sostén farmacológico adecuado y todo el sostén del sistema de salud es un gasto de aproximadamente 100.000 pesos diarios. Hemos tenido personas 30 días en terapia, de modo que son 3 millones de pesos. Es el equivalente aproximado a un ingreso de PAMI que recibe el hospital. De modo que figúrense ustedes la situación a la que nos enfrentamos, evidentemente con una gran ayuda y aporte del Ejecutivo, en este caso del municipio. Es una situación muy difícil de sostener. Es un gasto muy, muy alto, son pacientes difíciles de ventilar y que llevan muchísimo más sostén farmacológico que un paciente con otras patologías en ventilador. Bueno, aprovechar que están ustedes para que nos digan algunas cuestiones que tienen que ver con la vacuna AstraZeneca, que ha levantado, en general, algunas dudas. Han sido evacuadas estas dudas por los especialistas, pero bueno, como seguramente en algún momento también aquí se va a vacunar con este tipo de vacuna, que nos cuenten, ¿no? Y darle tranquilidad a la población con respecto a ella.
Bueno, a ver, yo lo que conozco, porque hemos delegado nosotros algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, la de vacunación y la de seguimiento de enfermos, de infectados. Yo, por ejemplo, recibí una primera dosis de Covishield, que en realidad es del grupo de fabricación en India, de un laboratorio en India. Pero es lo mismo que la AstraZeneca, de modo que no puede haber ninguna duda si uno recibió Covishield en primera instancia y hoy recibe AstraZeneca. Esto es lo indicado, está muy bien. Me parece bárbaro que surjan estas dudas y que podamos ir aclarándolas en conferencias. Siempre es importante escuchar lo oficial, porque si no, realmente estas cosas llevan a confusión. Yo creo que están llegando vacunas bien a todo el país, que se avanza claramente con el sistema de vacunación y que esto es en alguna medida una protección para lo que nos enfrentamos. No nos asegura completamente todo, pero indudablemente el tener la población vacunada va a llevar a una tranquilidad más grande. Sí. Aparte siempre hay que tener presente que tenemos un organismo el cual nos dice cuál vacuna sí y cuál vacuna no. La AstraZeneca sabemos que está aprobada y hay que tener mucho cuidado con lo que es con la información que uno recibe de medios que no son oficiales. Si ustedes recuerdan, en primera instancia todo lo que se dijo sobre el Sputnik fue terrible. Nadie se quería vacunar, había lista de gente que tenía turno y no se vacunaba por miedo, justamente por el miedo dado lamentablemente por medios periodísticos irresponsables que hablaban mal de la vacuna, de todo lo que producía. Ahora estamos con AstraZeneca. Los casos reportados que hay de trombosis con AstraZeneca son todas personas que ya tenían comorbilidades o algún factor de riesgo, como lo puede presentar cualquier otra persona. La verdad que esto es así, pero hasta ahora no tenemos nosotros nada oficial que diga que no tenemos que vacunar con AstraZeneca. Cuando llegue el comunicado, seguramente, si llega, obviamente se cumplirá. Pero no, yo en este momento se invita a toda la población